La presencia inesperada del amigo de mi esposo generó un gran impacto emocional en mí. Historia sobre cómo las relaciones enfrentan desafíos y momentos difíciles. La persona más íntima de mi esposo se presentó en nuestro hogar cuando me encontraba sin compañía. ¿Cuál fue el desenlace de los acontecimientos? Relatos de traición en el amor. Su sinceridad me sorprendió y me hizo reflexionar profundamente. En ese momento me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Ya había sentido esa emoción antes y oírlo admitir abiertamente lo hizo más real. Finalmente, manifesté con firmeza. Es momento de tomar una decisión importante, Wotiber. Es esencial tener tu apoyo, ya que el 90% de las personas que nos siguen aún no se han suscrito. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido con impacto emocional. Te animo a suscribirte y activar las alertas para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones. Un miércoles como cualquier otro. Recibí una noticia impactante de parte de mi esposo, Ario. Le ofrecieron la oportunidad de realizar un viaje de trabajo al extranjero durante una semana, lo que me dejaba sola en nuestra casa por primera vez en mucho tiempo. Aunque sabía que era parte de mi trabajo, me preocupaba la idea de estar solo durante mucho tiempo. Tras preparar su maleta, Ario me dio un beso de despedida y se marchó con una sonrisa en el rostro, prometiendo pasar cada noche contigo para comprobar tu bienestar. De repente, la casa me pareció demasiado amplia y extremadamente tranquila. Al principio, todo se desarrolló sin problemas importantes. Trabajé desde casa, me relajé viendo la televisión y exploré a fondo las calles de mi barrio. No obstante, al tercer día, todo cambió de forma inesperada. En aquel instante, me hallaba descansando en el sofá, disfrutando de una taza de té cuando percibí el sonido del timbre de la puerta. Sin esperar a nadie, sentí una ligera curiosidad mezclada con un poco de inquietud. Al entrar por la puerta, me encontré con Wotiber, el fiel compañero de Ario, quien me dio la bienvenida con una sonrisa cálida. Saludó de manera indiferente mientras sujetaba una botella de vino, comentando que había estado por la zona y optó por hacer una visita. Comprendo que Ario está distanciado y es posible que se sienta un poco solitario. Wotiber y Ario entablaron amistad en la universidad y desde entonces han conservado una sólida relación. Su relación de amistad era sencilla y agradable, resistiendo con éxito el paso del tiempo. Antes acostumbrábamos a salir en grupo de manera ocasional, sin embargo, casi nunca tenía la oportunidad de disfrutar de momentos en privado con Wotiber. Al pasar tanto tiempo en compañía de Ario, nunca logramos desarrollar un vínculo más significativo. Mostré mi agradecimiento y me moví para dejarle pasar. Mostró desinterés encogiendo los hombros. Era un excelente camarada, sin más. No le di mucha importancia. Al final, Wotiber logró ganarse un lugar dentro del círculo familiar. Nos sentamos, degustamos una copa de vino y charlamos sobre los temas habituales. El trabajo, los amigos con quienes compartía y cómo Ario se adaptaba a la travesía. Durante la conversación, todo fluyó sin contratiempos y me encontré riendo más de lo que había imaginado en bastante tiempo. Siempre me había parecido que Wotiber tenía un encanto especial. No obstante, me quedé asombrado al encontrar su genuina amabilidad y su buen sentido del humor. Sin percatarme, habían pasado 2 horas y todavía estábamos sumergidos en una conversación. La forma en la que Wotiber se concentraba era realmente cautivadora. Presentaba una falta de enfoque. Fue una experiencia innovadora y estimulante. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de ese tipo de conexión. A medida que avanzaba la noche, la intensidad con la que Wotiber me miraba era mayor que en ocasiones anteriores. No era inapropiado, pero sí diferente. De repente, la dinámica entre nosotros se transformó. Tanto ellos como yo optaron por no mencionar el asunto, a pesar de que yo lo notaba con total claridad. Opté por restarle relevancia, creyendo que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Al final, él se convirtió en el fiel compañero de Ario, mientras que yo desempeñaba el papel de la esposa de Ario. No es posible que Wotiber haya atravesado ese límite, ¿cierto? Opté por cambiar de tema de inmediato y, al darme cuenta de que la noche había sido bastante extensa, le informé a Wotiber que planeaba retirarme para descansar. Mostrando una amplia sonrisa,
Agradeció mi presencia y se fue sin dudar. Al momento de cerrar la puerta, una extraña impresión en el entorno continuaba presente sin poder desvanecerse. La situación no tendría que haber ocurrido así. Al día siguiente, al levantarme, experimenté cierta incomodidad física. La noche que compartí con Wotiver no dejaba de rondar mis pensamientos. Opté por considerarlo irrelevante, más bien como la consecuencia de contar con compañía en situaciones de fragilidad excepcional sin la presencia de Ario. Sin embargo, en mi cabeza se escuchaba una voz molesta que repetía la sutil alteración en el ambiente entre nosotros. Traté de enfocarme en mis tareas, procurando alejar las ideas que se filtraban en momentos inesperados, ya fuera al hacer café o al mirar el sillón donde habíamos charlado la noche pasada. Lo que más me molestaba era tener a Wotiver rondando mis pensamientos. Era alguien con quien había compartido una larga historia juntos, alguien que siempre había estado en un segundo plano en mi vida, solo era una cara amigable. ¿Qué motivo había para que de repente su percepción de las cosas fuera diferente? Por la tarde, no pude resistir la urgencia de iniciar una charla con alguien. Contacté a mi amiga Sofía, la única persona que me brindaba su apoyo sin juzgar. Anoche, Wotiver hizo acto de presencia. Empecé a esforzarme por mostrar una actitud tranquila. Wotiver, el colega de Ario, ¿para qué motivo? Demostró de inmediato su interés al formular la pregunta. Supongo que solo es para verificar cómo se encuentra. Mientras charlábamos, nos deleitamos con unas copas de vino. A pesar de que me resultó agradable, tuve mis dudas. A pesar de ello, continuó haciéndolo. De repente, un suspiro se deslizó de entre mis labios. Estoy completamente perdido. Viví un momento que me resulta imposible de explicar con palabras. Aunque no fue relevante, dio la impresión de tener cierta importancia. Durante un breve momento, Sofía optó por no decir nada. ¿Sería posible describir específicamente las acciones que realizó? Claro que sí, contesté de inmediato. Es importante tener en cuenta ese aspecto. No se especificó ningún detalle en particular. Fue más bien una sensación que otra cosa. Como si ambos estuviéramos conscientes de algo que no se preveía que observáramos. Sofía canturreaba en voz baja, sumida en sus propios pensamientos. Así es, la coyuntura actual presenta grandes desafíos. Quisiera destacar que es un excelente compañero de Ario. ¿Es posible que solo las copas hayan sido las que se expresaron verbalmente? Tal vez respondí, aunque en verdad no tenía certeza. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en cualquier asunto que no estuviera relacionado con esa conversación. A pesar de todo, los pensamientos de ella estaban completamente controlados por Wotiver. Era absolutamente absurdo. Tan solo quise mostrar mi lealtad como amigo. Pasaba mucho tiempo reflexionando sobre ello a causa de la sensación de aislamiento que sentía. En el transcurso de la cena, mi teléfono móvil comenzó a vibrar, interrumpiendo mi soledad. Se refería a un escrito remitido por Wotiver. Anoche lo pasé genial. Espero no haber alargado mi permanencia más de lo requerido. Me quedé mirando el mensaje, sin saber exactamente cómo responder. Escribí diferentes respuestas antes de decidirme por un firme y categórico no totalmente. Era agradable tener a alguien cerca. Pocos instantes más tarde, obtuvo la respuesta. Resulta reconfortante tener esa información. Pensaba en pasarme por tu casa otra vez mañana, en caso de que puedas. Por supuesto, no es necesario apurarse. Tenía mis dudas. Dentro de mí, había un deseo de resistir y evitar la dirección que estaba tomando todo. No obstante, la otra persona, que había estado sola y aburrida durante varios días, se veía tentada. Todo indicaba que no iba a ser un día sin contratiempos. Tuve una conversación conmigo misma. Fue solo la llegada de un amigo que ya conocíamos. Claro que sí, mañana estará operativo. Tomé una decisión de inmediato, sin titubear. Al día siguiente, estuvo sumido en un torbellino de ansiedad y agitación. No lograba quitarse de la mente lo que estaba llevando a cabo. ¿Estaba yo tomando decisiones sin tener claro lo que estaba ocurriendo? Todo esto era simplemente fruto de mi mente creativa. Aquella vez, Wotiver volvió al caer la noche.
En esta oportunidad, hablaremos sobre comestibles portátiles y fáciles de transportar. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, deleitándonos con la comida y charlando de la misma forma que la última vez. No obstante, en este momento, la fuerza del vínculo entre nosotros era todavía más fuerte. Cada vez que sonreíamos o hacíamos algún gesto, la atmósfera se volvía más tensa, como si ambos estuviéramos evitando hablar de algo en particular. En un momento determinado, percibí que me miraba fijamente y experimenté cómo latía mi corazón más rápido. Al instante me di la vuelta, percibiendo la presencia de la responsabilidad. Me resultó completamente ridículo, me detuve a pensar. Si estás cerca de Ario, no pasará nada. A pesar de mis esfuerzos por evitarlo, cada vez me sentía más atraído por la posibilidad de dejar que las cosas sucedieran. Resultó ser una vivencia aterradora. A medida que avanzaba la noche, se hizo evidente que los sucesos de la noche anterior persistían. Exploramos ese asunto, al mismo tiempo que compartimos observaciones triviales y conversamos de forma relajada. No obstante, se podía percibir claramente la tensión en el ambiente. Tras un momento, me encontré compartiendo algo sin planificación. Wotiver, ¿alguna vez te has planteado qué pasaría si no estuviéramos conectados con los demás? Mostró sorpresa en su rostro, aunque no demostró estar impactado. Después de unos momentos de silencio, respondió con serenidad en su tono de voz. He pensado demasiado al respecto. Me tomó por sorpresa. Sentí un aumento en el ritmo de mi corazón y una mezcla poco común de emoción y miedo. Pido perdón. Tenía problemas al expresarme verbalmente. No logro comprender la razón por la cual dije eso. Wotiver asintió afirmativamente. Su postura era serena pero decidida. No es necesario que pidas perdón. Recientemente he tenido ciertas percepciones. No obstante, prefiero no arruinar ningún escenario. Existe una conexión especial entre tú y Ario. Las palabras que me compartiste tuvieron un fuerte efecto en mí y me di cuenta de lo cercanos que estábamos de cruzar un umbral sin retorno. Asentí, captando la gravedad del momento. Asentí suavemente con la cabeza. Ario es dueño de mi corazón. Inclinado hacia atrás, Wotiver dejó escapar un suspiro hondo. Estoy informado y de acuerdo. No obstante, no diré algo que no sea verdadero. A veces puede ser difícil estar cerca de ti. Hay una conexión que no puedo ignorar de ninguna manera. Durante un largo tiempo, ambos guardamos silencio, meditando acerca de la auténtica esencia de la circunstancia que experimentábamos. Los dos habíamos acordado algo que ninguno de los dos quería y ya no podíamos modificarlo. Al momento de despedirse, Wotiver me dedicó una última mirada antes de partir. Sería prudente retirarme antes de cometer un equívoco. Asentí en silencio, sin poder emitir sonido, mientras lo observaba irse por la puerta. Tras su marcha, la residencia lucía desierta y me encontré lidiando con un torbellino de emociones que se agitaban en mi interior. Al día siguiente de la segunda vez que Wotiver vino, al despertar, sentí una combinación de tranquilidad y temor. Aunque me reconfortaba haber recuperado la lucidez, al mismo tiempo, me invadía la reflexión acerca de la profundidad de nuestra conversación, sobre lo próximo que estuvimos de incurrir en una acción que comprometería mi matrimonio. Esa mañana, Ario me telefoneó más tarde para indagar acerca de mi viaje. A pesar de su tono cálido y familiar, no conseguía deshacerme de la sensación de culpa que me invadía. Escucho cuando habla sobre sus experiencias en el trabajo, sus compañeros y la añoranza que tengo por usted. Cada palabra se sentía como un peso que oprimía mi corazón. Contesté de forma automática, tratando de reflejar una actitud optimista y común, a pesar de que en verdad me encontraba en una situación muy distinta. Vivía la experiencia de estar presente en dos realidades diferentes. En un tiempo pasado, la esposa entregada de Ario se encontraba en una situación, mientras que en otro momento, Wotiver había despertado sentimientos que todavía no estaba lista para enfrentar. Esa misma noche, decidí comunicarme con Wotiver para verificar que nuestra relación seguía igual. No quería que la situación se volviera incómoda, sin embargo, era crucial confirmar que los dos estábamos en sintonía, que todo permanecía igual. Al responder, utilicé un tono más coloquial. Quería verificar que todo estaba correcto entre nosotros.
¿Cuentas con información sobre este tema? Después de la noche pasada, se generó un momento de silencio al concluir la conversación telefónica. Confirmó que todo está correcto. A pesar de ello, su tono de voz no reflejaba la tranquilidad característica que acostumbraba tener. ¿Estás totalmente seguro? Manifesté mi anhelo de que la atmósfera entre nosotros no resulte incómoda. Un susurro suave se escapó de Wotiver. Mostró honestidad en sus palabras. No es algo fuera de lo común, pero me inclino por ser sincero. Es fundamental que seamos cautelosos. Sea cual sea la circunstancia, siempre implica un riesgo. Ambos coincidíamos en que yo tenía la razón. Estoy de acuerdo contigo. Me inclino por no arruinar las situaciones. De la misma manera, contestó. No obstante, la situación se torna difícil. Como sabes, he estado pensando mucho en ti últimamente. A pesar de lo apropiado, admito que no es lo adecuado. Ario es un buen amigo mío, y tú eres su pareja. Su sinceridad me sorprendió y me hizo reflexionar profundamente. En ese momento, me quedé sin poder articular ninguna palabra. Ya había sentido esa emoción antes, y oírlo admitir abiertamente lo hizo más real. Finalmente, manifesté con firmeza mis sentimientos. Es necesario que detengamos esta situación, Wotiver. Sea lo que sea que suceda, es fundamental que no excedas ese límite. Ario tiene mi corazón, y no puedo lastimarlo de esa manera. El tono de voz de Wotiver se volvió más tranquilo. Estoy informado. Entiendo la circunstancia. No tengo intención de causarle ningún daño. Entre nosotros hubo un largo lapso de tiempo en el que no se dijo nada. En el ambiente se podía sentir la seriedad de la situación. Era plenamente consciente de la importancia de poner fin a esa tensión que se estaba generando entre nosotros. Mientras continuaba intentando convencerme, me daba cuenta cada vez más de lo complicado de la situación. Después de colgar, sentí una extraña sensación de cierre. Consideré que había hecho la decisión correcta. Aunque se podía sentir una conexión implícita entre Wotiver y yo, nuestra relación estaba predestinada a ser solo de amistad. No obstante, a pesar de eso, no conseguía quitarme la impresión de haber extraviado algo. Entre nosotros, algo se transformó y ya no había manera de dar marcha atrás. Los días que siguieron pasaron velozmente. Opté por enfocarme totalmente en mis responsabilidades, manteniéndome activa. Quería despejar mi mente de los pensamientos sobre Wotiver y las fuertes emociones que me embargaban. Ario debía volver en 2 días, y mi objetivo era resolver todo esto antes de que regresara. No obstante, los planes no se llevaron a cabo según lo previsto. Recibí un SMS de Wotiver en mi celular justo antes de que Ario regresara a casa. ¿Podríamos entablar un diálogo? Una profunda tristeza invadió mi corazón. Aunque sabía que no era apropiado responder, una parte de mí sucumbió ante la tentación. Era imperativo para mí encontrar respuestas a cada situación que se presentara. Claro que sí, respondí, percibiendo cómo se formaba un nudo en mi estómago. Esa noche, Wotiver volvió de nuevo. Había determinado que sería la última oportunidad, que tendríamos una conversación final para solucionar todo y volver a nuestras rutinas normales. No obstante, al llegar, me percaté de que no sería tan sencillo como imaginaba. Nos sentamos en el sofá sin dirigirnos la mirada por un rato. La tensión era palpable en el aire. Pido perdón. Por último, Wotiver rompió el silencio al hablar. Enviar un mensaje fue un error, ya que me he encontrado con obstáculos constantes y me sentía desorientado, sin saber cuál era el siguiente paso a tomar. Incliné mi cabeza de un lado a otro. No te corresponde la responsabilidad. La situación se volvió más compleja de lo que esperaba. Debimos evitar que la situación se volviera tan complicada. Wotiver me observó fijamente. Presenta una expresión facial seria. Comprendo la circunstancia. A pesar de todo, mi pensamiento no consigue apartarse de ti. Esa es la complicación que se presenta. Prefiero no vivir estas emociones, a pesar de que actualmente las estoy experimentando. Al tomar una respiración profunda, pude percibir cómo mis emociones internas salían a la superficie. Lamentablemente, Wotiver,
No se puede realizar dicha acción en este momento. A Ario no se le está tratando de manera equitativa. Estuvo de acuerdo de manera tranquila en que la situación no era justa para ninguna de las partes implicadas. Tienes toda la razón. A pesar de no ser justo, esto no lo hace fácil. En un momento, reinó un silencio absoluto en el que ninguno de los dos emitió sonido alguno. Entre nosotros, se encontraba el peso de todo. Callado, pero con conocimiento. Se notaba claramente la química entre nosotros, la tentación de explorar nuevas emociones y cómo manejarlas, de ceder ante lo que eso conllevaba, resultaba clara. No obstante, sabía que al cruzar esa frontera, ya no habría marcha atrás. Susurré que era imposible. A mi parecer, tiene mayor relevancia que para él. Realizar esta tarea se me hace completamente imposible. Al despertar, Wotiver se acarició el pelo. Me mantengo informado. Sería apropiado que me fuera. No obstante, ninguno varió su ubicación. Ambos permanecíamos estáticos en ese lugar, erguidos en el borde de un precipicio al que no teníamos intención de bajar. Finalmente, Wotiver optó por irse. No obstante, justo antes de llegar a la entrada, se detuvo y me miró fijamente. Si puedes serte útil, me importas, pero no seré yo quien ponga en peligro tu matrimonio. Con eso, se fue. Al presenciar el cierre de la puerta a mis espaldas, sentí una extraña mezcla de calma y nostalgia. Aunque había seleccionado la opción correcta, no sentía la emoción de la victoria. Viví la impresión de haber perdido algo importante, algo que ni siquiera había deseado de forma consciente. Al día siguiente, Ario volvió a su casa. El abrazo de esa persona me resultó familiar y reconfortante, a pesar de que noté una distancia emocional que me resultaba confusa. Le regalé una sonrisa, me deleité con sus historias y volví a sumergirme en la rutina de nuestra convivencia. Se produjo una modificación. Tras esa noche, Wotiver y yo no continuamos hablando. Optamos por no mencionar el asunto entre nosotros, estableciendo tácitamente que lo que estuvo a punto de suceder se desvanecería sin mayores consecuencias. De este modo, se hacía más fácil y seguro. Con el paso del tiempo, la tensión se desvaneció en el recuerdo, dejando una marca imborrable que ninguno de los dos recordaría nunca. Es fundamental recordar que incluso los límites más firmes pueden debilitarse frente a la presión de emociones no expresadas. Aunque nunca rebasé ese límite, sabía que me había acercado de forma peligrosa. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, aguarda a descubrir la narración que comparto contigo en este momento. Es verdaderamente asombroso. Antes de seguir adelante, si disfrutas este tipo de relatos verídicos, te invito a suscribirte y compartir en la sección de comentarios cómo habrías reaccionado ante esta circunstancia.